Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer esta balaca peluche muy fácil de hacer, muy suavecita y abrigadora, que puedes hacer con cualquier otro material. Así que comencemos. Y para este proyecto yo voy a utilizar este material. Este material es el mismo que utilicé para el chaleco y el suéter peluche porque es un material bastante suave. Este material es de 100% poliéster, de un grosor medio. Este es la marca y el nombre del material, y el ovillo viene por 250 gramos. Sin embargo, este es el sobrante de los proyectos que les mencioné, entonces obviamente vamos a utilizar muchísimo menos. También nos recomiendan utilizar la aguja de 4.5 y esta es la que voy a utilizar. Adicionalmente voy a utilizar cinta métrica, marcadores de punto y aguja lanera. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y vamos a tejer un total de 7 cadenas. Una vez tengamos las 7 cadenas, vamos a tejer una más que va a ser la de altura. Voy a girar las cadenas por el lado donde se nos ve esta hebrita en la parte de atrás de las cadenas, y vamos a comenzar a tejer desde la segunda que encontramos acá. En esta segunda vamos a enlazar y vamos a insertar en esa hebrita que les mostré, que se nos forma en la parte de atrás de las cadenas. Tomo la hebra, saco, y cuando tengo 3 hebritas sobre la aguja voy a enlazar y paso por esas 3. Así creo mi primer punto medio alto, que voy a marcar con el marcador de puntos. Este es el primer punto y vamos a hacer otro punto medio alto en la siguiente cadena. Enlazo, voy a la misma hebrita de atrás, tomo la hebrita y hago el punto medio alto, y voy a repetir lo mismo en esta tercera. Y ya teniendo los 3 primeros puntos medio altos, voy a esta que es la cuarta cadena y es la de la mitad. Aquí voy a hacer lo siguiente: voy a enlazar, inserto en esta cadenita, tomo la hebra, saco y voy a estirar un poquito la hebra, y no voy a completar el punto, sino que voy a enlazar nuevamente, inserto por el mismo punto o por la misma hebra, saco, jalo un poquito y voy a repetir el mismo proceso. Enlazo, inserto en el mismo punto, saco, estiro un poquito, y cuando ya lo hago debo tener 7 hebras sobre la aguja. Lo que voy a hacer es enlazar y pasar la hebra por todas esas hebritas, y así formamos un puntico puff. Luego voy a hacer aquí una cadena y voy a repetir el mismo proceso en el mismo lugar después de hacer esta cadena, es decir, otro punto puff. Enlazo, inserto por esa misma hebra, saco y estiro un poco, enlazo otra vez, inserto, saco y estiro un poco, y nuevamente, o sea, son 3 veces que hago este proceso para finalmente tener las 7 hebras, enlazar y pasarla por esas 7. Entonces así me quedan como los 2 puntos puff, uno mirando de un lado y el otro mirando hacia el otro. Ahora me sobran aquí 3 cadenas más que las voy a tejer en punto medio alto normal, es decir que enlazo, voy a la siguiente cadena, tomo esa misma hebrita que hemos estado tomando todo este rato en las hebras, saco y creo mi punto medio alto, y voy a repetir lo mismo en estas 2 que me quedan. Listo, entonces así me queda esta primera vuelta. En esta primera vuelta lo que hicimos fue entonces 3 puntos medio altos, 2 puntos puff y 3 puntos medio altos, y así completamos entonces
los 7 puntos o las 7 cadenas que tejimos al inicio. Ahora voy a hacer una cadena, giro y voy a repetir el mismo proceso. Entonces el primer punto lo voy a hacer normal, un punto medio alto normal que voy a marcar. El que sigue también es normal y el que sigue también es normal. Entonces son 3 puntos medio altos normales, y al llegar entonces al punto puff o a los puntos puff voy a ubicarme en la mitad de ambos. Aquí en la mitad, recuerdan que hice una cadena después de hacer el primero, entonces aquí me queda un espacio. Ahí es donde vamos a tejer los puntos puff que siguen. Entonces vamos a enlazar, inserto por ahí en la mitad, tomo la hebra y saco, estiro un poco, enlazo, inserto, saco y estiro, enlazo, inserto, saco y estiro un poco y hago el punto puff. Cadena y repito el mismo proceso del punto puff por el mismo huequito. Entonces así ya me quedan los dos punto puff de esta vuelta. Y ahora enlazo y voy entonces aquí a completar los puntos medio altos. Para esto hay que tener en cuenta, aquí puede ser muy confuso porque parece que se nos creará un punto acá. Este no lo vamos a tejer, vamos a tejer los 3 últimos. Por eso marqué acá para saber que este es el último. 1, 2, 3. Son solo 3, entonces inicio desde acá y creo mis 3 puntos medio altos completamente normal. Listo, entonces así se nos va formando el tejido. Hago una cadena, giro y repito exactamente el mismo proceso. Vuelvo a marcar 3 puntos medio altos normales, los 2 puntos puff en el medio y 3 puntos medio altos más. Vamos a continuar haciendo esta misma secuencia a lo largo de todo el tejido y vamos a hacerlo hasta tener la medida que necesitamos. La medida que necesitamos va a depender de para quién estamos haciendo la balaca. Entonces por acá te voy a dejar una tablita en donde salen las medidas que vamos a utilizar dependiendo de la persona a la cual estamos tejiéndola. Ya aquí entonces tengo la medida que necesito. En mi caso, entonces, como es para mi cabeza, entonces en mi cabeza vendrían siendo con una circunferencia de 56 centímetros. Entonces lo que hice fue tomar aproximadamente la medida de 55 centímetros, o sea, quitándole 1 centímetro, ya que los tejidos suelen estirar bastante. Entonces recomiendo lo mismo, lograr la medida que ustedes necesitan menos 1 centímetro. Bueno, entonces una vez ya terminamos esta parte, no vamos a cortar el hilo, sino que vamos a continuar aquí mismo con este hilo. Vamos a girar el tejido un poco para comenzar a tejer por todo este largo del tejido. Vamos a comenzar aquí con una cadena y voy a comenzar a hacer puntos deslizados, pero estos puntos deslizados los vamos a hacer de esta manera. Voy a enlazar, inserto en una de estas primeras hebritas que está aquí, tomo la hebra y cuando tengo 3 hebritas en la aguja voy a tomar esta primera que tengo acá y la voy a pasar por estas dos. Vamos a deslizarla de esta manera, así, y así vamos a hacer estos puntos deslizados. Enlazamos, vamos a la siguiente hebrita, sacamos y esta última hebra que tenemos acá la deslizamos por las dos anteriores. Entonces así vamos a hacer este punto deslizado. Vamos a la siguiente y repetimos lo mismo. Como ven, aquí no tenemos puntos claros porque es el lado del tejido, pero entonces vamos a ir tomando las hebras disponibles. A veces yo me guío por las vueltas, entonces en cada vuelta aproximadamente tejo 2 puntos deslizados. Es esta que sigue, aquí tejo el primer punto
y aquí el otro, más o menos 2 puntos deslizados por vuelta, y así continúa haciendo los puntos deslizados pero dobles a lo largo de todo el tejido hasta llegar al final. De aquí llegué entonces al final, terminé con los puntos deslizados. Ahora aquí hago una cadena y voy a girar el tejido y voy a continuar tejiendo por el mismo lado. Entonces voy a seguir tejiendo los mismos puntos deslizados, pero entonces vamos a tejer por la hebra que se encuentra hacia el lado de allá, ¿sí? O sea, la trasera. Entonces enlazo y inserto solo por esa hebra. Tomo la hebra y deslizo. Y así vamos a continuar tejiendo en todos los puntos, siempre por la hebrita que encontramos aquí atrás, hasta llegar al final, y así vamos a repetir con todas estas vueltas, siempre en la hebra de atrás. Bueno, aquí continué tejiendo los puntos deslizados dobles y en total, hasta aquí hice en total 4 vueltas. Todo va a depender del grosor que ustedes deseen, pero así me parece que está bien, y yo más o menos hice aquí 2 centímetros, entonces son como 2 centímetros de este anchor aquí y 2 de este lado, para que me quede la balaca lo suficientemente gruesa y abrigadora. Ahora, una vez hago esto, voy a realizar una cadena y voy a cortar la hebra. Jalo y aprieto acá muy bien. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a tejer del otro lado exactamente lo mismo, pero para eso sí voy a tener que añadir el hilo. Entonces aquí al final de este tejido, en el último punto, voy a insertar la aguja, voy a tomar el hilo, lo voy a pasar por acá y voy a hacer aquí un nudito. Una vez hago entonces el nudo, voy a comenzar a tejer, saco el hilo, hago una cadena y voy a comenzar entonces a hacer los puntos deslizados tomando la hebra y deslizando. Entonces repito exactamente lo mismo, aquí también toca ir tomando las hebras que encuentre disponibles porque no hay puntos claros, y vamos a realizar exactamente el mismo proceso que hicimos al otro lado. Luego me devuelvo y hago un total de 4 vueltas. Bueno, ya aquí entonces terminé el otro lado, este lado de aquí, o sea, las 4 vueltas de puntos deslizados dobles. Y para que se hagan una idea cuál es el tamaño, porque siempre es mejor basarse en las medidas, así ustedes pueden utilizar cualquier material que ustedes quieran. Entonces aquí aproximadamente yo tengo 13 centímetros de ancho, ese es el tamaño de mi balaca. Entonces una vez terminamos con el tamaño que ustedes desean, con las 4 vueltas a este lado, entonces voy a hacer una cadena y voy a cortar, pero voy a cortar dejando una ventaja en el hilo. Entonces voy a dejar una ventajita porque ese es el hilo que yo voy a utilizar para pegar la balaca. Entonces voy a cortar, jalo, aprieto entonces aquí el tejido y me queda este espacio o este sobrante de hilo. Ahora vamos a tomar entonces el hilo que dejamos aquí de ventaja y vamos a enhebrarlo. Una vez lo enhebramos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como no tenemos ni derecho ni revés, ambos lados son iguales, entonces vamos a tomar cualquiera de los lados y vamos a tomar los dos extremos. Cuando tomamos los dos extremos, vamos a doblar cada uno de estos extremos a la mitad de esta manera. Pero entonces vamos a colocar
el lado de un extremo, no el que tenemos del hilo largo, sino el otro, y lo vamos a colocar en el medio del otro, extremo. Vamos a cerrar de esta manera y luego vamos a unir el último pedacito que nos queda aquí. Este último pedacito es el del hilo largo, que ya tengo enhebrado aquí con la aguja. Y vamos a empezar a unir todos estos lados de esta manera, que no se nos vaya a dañar la forma. Y ahora sí vamos entonces a comenzar a unir todos estos laditos. Vamos a insertar la aguja. Yo voy a comenzar desde este lado. Por aquí agarro todas las partes. Acuérdense de agarrar todos los pedacitos para que no se nos vaya luego a salir uno por el otro lado, por el lado del derecho. Entonces vamos a comenzar a coser cada uno de los lados. Ya aquí llegué entonces al final, puedo verificar de este lado que todo me haya quedado unido y que no se vaya a salir ninguno de los laditos. Y una vez hago esto, puedo hacer como una especie de nudo insertando el hilo por cualquier lado, y antes de que salga completamente en esta orejita, inserto la aguja y creo un nudito aquí. Y podemos entonces esconder de una vez la hebra, es decir, que lo paso como devolviéndolo, y esto es como para asegurar, ¿no? Porque esta es una balaca que al ponerla o al quitarla voy a estirarla. Entonces al estirarla puedo ir dañando la costura si no está bien hecha. Entonces voy a asegurarla devolviéndome un poco. Y aquí, teniendo una de las hebras que me habían sobrado de otro de los extremos, entonces voy a hacer un nudito bien fuerte y puedo cortar las hebras un poquito más bajitas para que no se nos vaya a ver. Cuando yo giro el tejido, entonces ya me va a quedar esta forma en mi balaca, que es la forma que necesitamos. Y si tenemos alguna hebrita por ahí, simplemente la escondemos y cortamos a ras para que no se vea. Y así nos queda entonces nuestra balaca peluche terminada. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.